El gobierno nacional anunció el 2 de junio, si no me equivoco, anunció un plan de reforestación en la Bulla Loca. Ustedes recordarán que en la Bulla Loca ocurrió una tragedia, murieron varios mineros en un deslave, en un derrumbe, pero se trata de una mina ilegal, incluso que estaba fuera del arco minero, y esos mineros estaban impactando seriamente el ambiente sin ningún tipo de medidas de seguridad, sin ningún tipo de control, lo que sucede en una minería ilegal. Incluso estaban a 103 kilómetros del embalse de Guri. Ahora, un plan de reforestación no es fácil, en ese territorio mucho menos. Afortunadamente la naturaleza está dando su granito de arena, está haciendo su aporte. Eso lo anunció el ministerio, sobre todo Josué Lorca, que es el ministro para ecosocialismo, quien estuvo en el municipio bolivariano de Angostura y estaba acompañado del secretario regional de Ambiente, o la secretaria regional de Ambiente, Marbelis Rodríguez, y un equipo técnico que estaban verificando en el sitio las zonas afectadas por establecer toda la ruta que permita la recuperación de todo el ecosistema. Según lo que se explicó, el aumento del caudal del río y el retorno natural de su cauce estaban dando las condiciones para dar inicio a la preparación logística y técnica para atender toda la extensa área. Y la Bulla Loca ocupa una extensa reserva natural de territorio en la Paragua y fue casi en su totalidad arrasada por la explotación ilegal de la minería. Luego salió una organización, una ONG, SOS Orinoco, desmintiendo el día domingo que se estaba llevando a cabo un presunto plan de reforestación en las cercanías de la mina ilegal conocida como la Bulla Loca, clausurada en febrero luego de la tragedia. La ONG está haciendo política, a mi juicio, porque se está haciendo los primeros avances de estudio. Entonces ellos están alegando que ahí no están viendo ningún trabajo. Yo no sé si es que ellos aspiran a ver pico y placa o qué sé yo, o que estén sembrando árboles, pero se están estudiando los suelos, el tema de los ríos con las lluvias. Yo no creo que sea muy prudente que un equipo esté andando por allí en una zona que se puede derrumbar con el clima de las lluvias. Pero en todo caso, lo importante es saber qué es un plan de reforestación, saber para qué se hace un plan de reforestación y cómo desarrollar un plan de reforestación. No es un territorio fácil, no es como ir a Canaima y pasarse un día de veraneo. Para llegar al territorio es complicado, para hacer estudios de suelo es complicado, es riesgoso y eso puede tardar o llevarse un proceso. Lo importante es que no se está practicando la minería ilegal en el territorio, se detuvo por lo menos lamentablemente a causa de la tragedia, y esto nos tiene que servir de aprendizaje, porque la minería legal también impacta en el ambiente. Es mentira que con la minería legal tenemos un mecanismo o una metodología para no impactar en el ambiente. Todo eso va a impactar negativamente en el ambiente. Y el oro, con el oro no se juega. El oro es una ficha determinante en la economía de hoy, y sobre todo cuando estamos hablando de un proceso de desdolarización del mundo. Un proceso de desdolarización del mundo va a elevar la cotización del oro, porque la gente va a apalancar su moneda en el oro. Entonces nosotros tenemos un reto con el tema ecológico. Hoy nos acompañan los amigos de la firma personal Proinga. Nos acompaña el amigo Padilla, José Padilla y Lenny Rincón. Con ellos hemos tenido otros programas para hablar del ambiente, de la minería y hoy particularmente del plan de reforestación.
del plan de reforestación en general, porque no es solamente la Bulla Loca lo que necesita reforestación. Es más, hasta las cárcavas que tenemos en la ciudad ameritan planes de reforestación, porque es la mejor estrategia contra una cárcava. Me enteré yo que sembrar árboles es un plan de reforestación. Es una de las estrategias para que las cárcavas no tengan ese impacto negativo. Bueno, buenos días a Cafecito con Noticias nuevamente, y vamos a iniciar con Lenny Rincón, sobre todo para entender un poco. Acércate más acá y así entramos en cuadro los tres. ¿Estás viendo allí el encuadre? Por supuesto. Entonces acércate más. Eso sí. Esto es para los que nos están escuchando. Estamos haciendo la composición del encuadre para YouTube, para que lo puedan ver con más calidad. Lenny. Hola David. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, ¿y tú? Dime. Bueno, agradecemos la invitación a tu programa nuevamente y permitirnos debatir, conversar en relación a este tema que sabemos que está en la palestra, como es el caso de los planes de reforestación y los planes de restauración de áreas degradadas por minería en el país. Entonces, yo imagino que un plan de reforestación, sobre todo en esa zona, son complicados, son peligrosos. Sí. Ahora, técnicamente o básicamente para la gente que nos escucha, ¿en qué consiste un plan de reforestación? En ese sentido, quiero señalar dos definiciones claves e importantes para abordar este tema, como lo es el plan de restauración y las áreas degradadas. Un plan de restauración es un instrumento de manejo y control ambiental orientado a recuperar áreas degradadas o afectadas. Y áreas degradadas se refiere a una zona natural que ha perdido de manera o de forma parcial o total las características necesarias que permiten mantener el equilibrio en su ecosistema. Teniendo claro estos dos conceptos, estas dos definiciones, nosotros nos hemos planteado para debatir este tema tres enfoques: el por qué, el para qué y el cómo. Y en ese cómo vamos a entrar lo que es la parte y allí me va a ayudar mi compañero José Gregorio Padilla, en la parte de los planes de reforestación y planes de restauración. ¿Por qué? Ese enfoque es muy importante, porque toda actividad minera en el país debe cumplir con la normativa ambiental vigente y pertinente. Debe cumplir con los planes de ordenación del territorio, los planes de ordenación y reglamento de uso de las ABRAES, es decir, de esas áreas bajo administración especial, bajo régimen de administración especial. Y por supuesto debe también cumplir con lo contemplado en la Constitución, en los artículos 128, 129 y 326. Yo quiero señalar brevemente lo que dice cada uno de estos artículos. El artículo 128 habla sobre la ordenación del territorio, atendiendo a las realidades ecológicas. ¿De qué ley estamos hablando? Estamos hablando de la Constitución de la República. De la Constitución. Sí, de la Constitución. Entonces, el artículo 128 habla sobre la ordenación del territorio, atendiendo las realidades ecológicas, geográficas, económicas, socioculturales, poblacionales, etcétera, de acuerdo con las premisas de desarrollo sustentable. Y desarrollo sustentable es hacer el uso correcto, ¿sí?, de los recursos actuales sin comprometer los de las futuras generaciones.
El artículo 129 de la Constitución habla de los derechos ambientales. Es decir, todas las actividades susceptibles o todas las actividades de generar daños a los ecosistemas debe ir acompañado previamente de los estudios de impacto ambiental y sociocultural. David, hemos visto casos de minería legal que no cuentan ni con los estudios de impacto ambiental ni con el proyecto de aprovechamiento minero y mucho menos con los estudios de línea base. Ahora bien, eso es grave. Claro, porque estamos hablando de una minería legal que tiene el mismo impacto negativo que una ilegal. Sin duda alguna. Ahora, es decir, no es minería legal. Exacto. Exactamente. Entonces, fíjate tú, aquí cuando hablamos de los estudios de impacto ambiental y sociocultural, que son un instrumento de control previo y que se deben hacer antes de realizarse o ejecutarse las actividades mineras. Aquí encajan esos planes de reforestación y esos planes de restauración de áreas degradadas por minería. Y yo creo que nosotros nos hemos encontrado, inclusive estudios de impacto ambiental, hemos evaluado estudios de impacto ambiental y sociocultural que ni siquiera como medida tienen los planes de reforestación, tienen los planes de restauración. Entonces, un plan de reforestación es un requisito obligatorio, lo dice la ley, lo dice el artículo 129 de la Constitución. Además, este artículo dice de que se debe restablecer el ambiente en su estado natural si éste resultara alterado. Entonces no lo decimos nosotros, lo dice la ley, es una obligación, es una norma, es obligatorio. Bien, y el artículo 326 habla sobre los principios de la soberanía, de la seguridad de la nación, y que debe estar fundamentados en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil. ¿Para qué? Para hacer cumplir o dar cumplimiento a los principios de conservación ambiental. Bien, ahora vamos a enfocarnos. Pero antes de buscar nuestro enfoque, yo tengo entendido de que un plan de reforestación no es simplemente ir y sembrar árboles, que hay que hacer un estudio de los suelos, hay que hacer un estudio de la fauna. No es cualquier arbolito el que yo voy a ir a sembrar. Que yo lo que tengo es moringa, voy y siembro moringa. Y hay que estudiar incluso la fauna, los animales que viven en el territorio, el comportamiento de los ríos. Vamos con Padilla para que nos ayude a orientarnos en esa... ¿Cómo es un plan de reforestación? Acércate. Buenos días. Acércate más, está muy lejos. Buenos días. Explico. Más que un plan de reforestación, es un plan de restauración, porque estamos afectando un ecosistema, el ambiente del área en sí. Un plan de reforestación es una medida, es un paso a seguir en la restauración de las áreas degradadas. ¿Por qué? Porque cuando intervenimos con la intervención del área minera, afectamos totalmente el suelo. Descubrimos el suelo, sacamos la capa vegetal. El suelo queda descubierto a los procesos erosivos. Se destruye la topografía del lugar, inclusive a varios metros de profundidad. Y esto requiere una adecuación antes de la reforestación. Tú tienes que preparar el sitio antes de reforestar. Tienes que preparar el suelo antes de reforestar. Tienes que recuperar la topografía. Tienes que establecer medidas de recuperación de los cauces, protección de taludes, corrección de cárcavas. Hay que hacer un plan de recuperación de los ríos, de los cuerpos de agua. Hay que hacer una observación y un inventario de la vegetación del bosque natural. Tú tienes que imitar y hacer un plan de cómo se comporta el área natural, en cómo tú vas a recuperar. ¿Qué es lo que se está haciendo en este momento? Cuando el ministro anuncia que están observando el comportamiento del río, que el comportamiento del río les está permitiendo tener las condiciones para iniciar ese plan.
pero es una observación que lleva su tiempo, porque imagínate ponerse a observar el río, el cauce del río. Eso no es que tú le dices al río, muévete para acá. Tienes que ir permanentemente, ir estudiando ese movimiento. Y por eso es un plan. Que tiene unas etapas. Tiene sus diferentes etapas. Sí. Tú vas a trabajar en época seca y en época lluviosa. Tú no puedes parar el proceso. En época de verano tú preparas el suelo, tú adecuas el terreno, tú metes la máquina pesada para restituir la topografía. Hacer las terrazas, preparar el suelo, adecuar el suelo. Y luego, antes de las lluvias, tú preparas el suelo y si tienes capas vegetales en el sitio, tú las aplicas en el sitio y viene el proceso de sucesión vegetal. Tú preparas el suelo sembrando al principio una gramínea que te estabiliza el suelo, que te aporta materia orgánica al suelo, y eso tiene que esperar un año para que el suelo se consolide y prepare el espacio para la sucesión vegetal. Luego de ese año tú empiezas a reforestar, pero con especies del sitio, autóctonas, leguminosas de rápido crecimiento. Y esto prepara el estadio para la sucesión secundaria y la sucesión primaria, que es la vegetación final que se establece en el tiempo. Ya son procesos largos. Son procesos largos. Y cuyos tiempos no depende de una planificación, depende de la naturaleza en gran medida. Y la planificación, una buena planificación, una buena investigación del lugar, una buena caracterización del sitio. Claro, el estudio del sitio te permite evaluar los tiempos que te va a dar la naturaleza. Por supuesto. Sí. Porque después que tú estableces una vegetación primaria, en el tiempo se establece la secundaria, que es a los 30 o 40 años que se da un dosel secundario, y después se establecen las especies primarias, que son las especies finales que se establecen, que son las de longevidad de largo tiempo. Y esto lleva 100, 200, 300 años, un centenar de años para que esto se recupere. No solamente es la masa boscosa, es el ecosistema como tal, que tardó en formarse en millones de años en su espacio natural. Claro, la naturaleza tiene sus tiempos, y lo que no hemos entendido es que el impacto minero, legal o ilegal, destruye un ecosistema que se formó en años, en siglos. Y lo destruye en meses, en cuestiones de segundos. Para recuperarlo no tienes la manera de tener un plan agresivo de recuperarlo en el tiempo que a ti te dé la gana. Por eso se habla de una restauración inicial. Después el tiempo lo dirá en cómo tú aplicaste. Y no solamente es reforestar, es hacer un seguimiento en el tiempo permanente de cómo se recupera esa zona. Queda un plan continuo de seguimiento. Aunque la naturaleza es resiliente y hace que, si tú aplicas una buena restauración, ya después la naturaleza se encarga de ello. El proceso natural. Claro. Pero es más lento en áreas mineras. ¿Por qué? Porque no tenemos suelo. Claro. A diferencia de cuando tú deforestas por madera, está la capa vegetal, está un remanente boscoso que te ayuda a que eso se recupere más rápido. Pero como hay suelo, como ya no hay suelo, es mucho más lento el proceso de recuperación. Claro, lo que pasó en Portuguesa con el tema de los transgénicos, que de la semilla modificada genéticamente, que convirtieron la arena de Portuguesa en arena de playa. Y ahora, para que tenga vocación agrícola esas tierras, es un proceso lento de recuperación. ¿Tú querías decirme algo? Otro enfoque que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es el para qué hacer estos planes de restauración. Nosotros hablamos más de plan de restauración de áreas degradadas, por muchas razones. Una razón es para reducir el impacto ambiental y sociocultural que se genera producto de estas actividades. Otra razón, para solucionar un problema ambiental. Señores, las áreas degradadas por minería ocasionan o generan un problema ambiental que, si no lo solucionamos, que si no lo controlamos, eso dificulta y perjudica la calidad de vida de las comunidades. Y cuando hablo de comunidades no me refiero solamente a los seres humanos, me refiero a todo el ambiente en general, la fauna,
el agua, el suelo, clima. Otra razón del para qué es para tener un ambiente sano. Si tenemos un ambiente sano, podemos contribuir a lo que es la preservación y conservación de la madre tierra. Eso no lo decimos nosotros, eso lo dice el Plan de la Patria. En el Plan de la Patria 2019-2025, en el 5º objetivo histórico, que habla sobre la preservación y la conservación del planeta. Si tenemos un ambiente sano, podemos contribuir a la mitigación de la crisis climática que atraviesa actualmente el planeta, producto del cambio climático. Ahora bien, hay dos razones más del para qué, para hacer cumplir la política ambiental, señores del país, de Venezuela. Es decir, debemos hacer cumplir todas esas estrategias, esos lineamientos, las leyes institucionales y planificación. Cuando hablamos de planificación, hacer cumplir los programas, planes y proyectos. Y sin duda alguna, una razón muy significativa es tener una minería responsable y ordenada. Cuando hablamos de la restauración de áreas degradadas por minería, por actividades mineras, esto puede ser un proceso simple o muy complejo. Eso va a estar en función de las características, como decía José Gregorio, de las características propias y específicas de cada área a restaurar, a recuperar, y por supuesto de su grado de afectación. Pero fíjate, ahora bien, para completar esto, ahora bien, es importante aquí de que se debe tener en cuenta un enfoque hacia una visión ecosistémica combinada con una política muy fuerte de gestión territorial. Eso es muy importante. Entonces, nosotros estamos convencidos de que el problema principal es que en la actualidad no existe una minería responsable. Es decir, se habla de desarrollo minero ecológico. De hecho, hay un ministerio con ese nombre. Señores, no podemos hablar de minería ecológica, eso no existe. Lo que sí podemos hablar es de una minería responsable y ordenada, pero sin dejar a un lado la ecología, porque nosotros en programas anteriores que hemos tenido aquí contigo, nosotros venimos hablando de que la ecología debe ser una herramienta fundamental y transversal a esa minería responsable. Porque recordemos que la ecología, ¿qué es? Es una rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y su relación con el entorno. Ahora, me preocupa es que tenemos una gran actividad minera en la región, en todos los municipios, y que esa minería legal tiene un impacto tan dañino, o igual de dañino, o más dañino, que la misma minería ilegal. ¿Por qué más dañino? Porque se continúa en el tiempo como si estuviésemos cumpliendo con los rigores de la ley de ambiente, con la Constitución, y no se están cumpliendo. Ahora, ¿qué recomendaciones? Porque si un plan de reforestación amerita una buena observación, un buen diagnóstico para que se pueda cumplir un plan, yo imagino que una de las recomendaciones para poner orden en la minería legal es tener un plan masivo de auditorías ambientales en ese territorio, ¿o me equivoco? Sí, claro, si esa actividad legal de minería no tiene el estudio de impacto ambiental, los estudios de línea base, pues obviamente tienes el Estado, el ente rector, que en este caso el MINER, debe exigir a esas actividades legales de minería una auditoría ambiental. Porque ¿qué es una auditoría ambiental? Es un instrumento de control posterior que viene a determinar, ¿verdad?, el grado de cumplimiento ambiental de esa actividad que se está ejecutando en ese momento. Entonces, sin duda alguna, debe exigirse las auditorías ambientales a esas actividades mineras ilegales que no cumplen con la normativa legal vigente y pertinente. Nosotros hablamos de pertinentes también. Entonces, bueno, ahora, hay una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta
y es importante acotar, para hablar, y repetimos, para hablar de restauración de áreas de minería, debe estar en función a su grado de afectación y su caracterización de físico-natural y sociocultural. Es importante eso, dado que podemos encontrar zonas donde se afectó solamente los primeros centímetros del suelo, o otras zonas donde la afectación llegó a diferentes profundidades, como en el caso de la Bulla Loca, Dios mío. Claro, porque la tragedia de la Bulla Loca fue precisamente por eso. Uno ve la cárcava en la profundidad donde estaban metiendo mineros. Pero eso mineros. también está sucediendo En la minería legal. Entonces es importante hacer cumplir, señores, eso, la política ambiental de Venezuela, del país. Ahora, comento yo como una reflexión. Las zonas mineras han sido atendidas en gran medida por parte del Estado por los militares, por razones muy obvias. Son zonas de seguridad, zonas que requieren un control extremo porque atraen mucho al narcotráfico, hay gente armada, atrae mucha violencia y la presencia militar es clave. Tiene que ser a juro porque sí. Entonces, también los militares tienen minas, o sea, tienen minería, se les asignó un territorio para la explotación minera. Yo creo que es necesario que la Fuerza Armada haga un componente de su componente militar especializado en ambiente. Es decir, que hay una carrera militar en ambiente, no sé si la UNEFA lo da, pero ellos deberían tener una formación especial en el ambiente porque son el organismo o la parte del Estado que tiene un rol protagónico en el territorio de la minería. Si los militares no están formados en el ambiente, si no están sensibilizados, pues va a ser mucho más difícil estar atendiendo, preveniendo, haciendo seguimiento a los temas que en este caso nos preocupan, que es la degradación del ambiente. Entonces yo diría que un plan de reforestación empieza por formar a la gente que está allí en lo importante que es cumplir con las auditorías ambientales, lo importante que es cumplir con los estudios de suelo, que incluso van a mejorar la práctica minera, porque cuando tú haces un buen estudio, una buena auditoría ambiental, es más fácil y más rentable sacar el oro, porque sacas el oro con seguridad, sacas el oro por más tiempo y de alguna manera lo que te parecía fastidioso, porque yo no encuentro otra excusa que la flojera, y lo que te parecía costoso porque lleva su tiempo, resulta en el tiempo rentable para la naturaleza, para la economía, para la explotación del oro y para los mineros en general. Yo diría que más que una auditoría ambiental es recomendar a esas actividades mineras legales que se enmarquen dentro de la ley, dentro de la normativa ambiental, porque ¿por qué llegar a una auditoría ambiental? Es más, nosotros estamos convencidos de que las auditorías ambientales deben estar como una medida más dentro de un estudio de impacto ambiental y sociocultural, y que debería hacerse al menos anual, porque eso te va a permitir medir el grado de cumplimiento ambiental que tiene esa actividad. Entonces, es muy importante eso, pero, insistimos, se debe cumplir con los estudios de línea base, con los estudios de impacto ambiental y sociocultural, para evitar no solamente perder tiempo, no solamente dañar el ambiente, no solamente vas a evitar inclusive que te paralicen tu actividad, y eso te va a generar, como siempre lo hemos venido y lo hemos dicho en otros programas, que eso te va a generar perder tiempo y también te va a hacer perder dinero, y también si el daño ha sido muy grave, también puedes tener sanciones, inclusive penales. Ahora bien, y pérdida de vidas humanas. Y pérdida de vidas humanas, que son inclusive las más importantes, ¿no? Ahora, para
terminar mi intervención y darle acá el pase a José Gregorio, es importante que para tener buenos resultados, buen éxito en estos planes de restauración, de reforestación de áreas degradadas por minería, se debe contar con personal capacitado en el área, criterio técnico, por supuesto debemos contar con recursos financieros, y es algo muy importante se debe llevar un registro de evaluación, supervisión, control y monitoreo de manera permanente. Así que creo enormemente que yo he leído acerca de, y hemos venido siguiendo acerca de el MINET con respecto a en el caso de la minería ilegal de la mina Bulla Loca, y es obvio que el MINET debe estar allí. Él es el ente rector en materia ambiental y por supuesto es el que administra estas áreas, ¿no? Pero ellos están conscientes, y creo que deben estar conscientes, es que deben, para hacer los planes de reforestación y poder restaurar ese lugar, eso no se hace de la noche a la mañana, eso no es cualquier cosa. Entonces lo que yo he leído de ellos es que han venido haciendo unas visitas al sitio, y obviamente en compañía de la Fuerza Armada Bolivariana Nacional, porque estamos hablando de un sitio donde de difícil acceso y que claro, la seguridad no es fácil, sí. Aquí hay gente armada, ¿sí? Gente armada. Y climáticamente llegar ahí es complicado. Se necesita la seguridad. No es que te van a instalar allí a ver cómo se puede abrir el sitio. Pero hay que entender también, y creo es una recomendación que le hacemos llegar al MINET, que ellos tienen que buscar asesoría con otras instituciones. Están las universidades. Nosotros tenemos la Universidad de los Andes, la Facultad de Ciencias Forestales, que ahí hay bastante gente. Tenemos las consultoras ambientales, y nosotros allí estamos para prestar esos servicios que están dentro de nuestra razón social. De hecho, ustedes tienen una larga experiencia en el territorio. Y yo creo que tienen que ser un trabajo mancomunado como una gran misión ecológica, porque un solo ente no va a poder. No va a poder. Y necesita esa consulta, hacer esa consulta. Entonces yo creo que hacia allá van los tiros, y es lo que nosotros recomendamos. José Gregorio. Una última. Mira, aparte de ello pero acércate al micrófono. Aparte de ello, tiene que haber una institucionalidad ambiental. Tiene que haber una corresponsabilidad de todos los actores, desde el gobierno nacional, pasando por el Ministerio de Ecosocialismo, Fuerza Armada Nacional, universidades y lo que es la población en general. Sí. Todos somos responsables, todos somos corresponsables. Y no solamente la actividad minera, tenemos que ver más allá, a futuro. No solamente la restauración, es la actividad postminera. ¿Cómo queda esa comunidad una vez que se termina esa intervención minera? ¿Cuál es su futuro? ¿Cómo se van a mantener? ¿Cómo van a vivir? Tiene que haber proyectos ecoproductivos, socioproductivos. Tiene que haber constantemente, la atención del gobierno a esa comunidad, no la puede dejar sola. Claro, la actividad postminera también es importante, porque cuando ya la mina te dio el oro, no puedes abandonar el territorio y dejando todo así como ahí que... están los denominados planes de siembra, se debe cumplir con esos planes de siembra. Ajá, planes de siembra, la recuperación del suelo. Planes de cierre. Claro, y ahí está incluido todo eso. La restauración, en los planes de cierre, en los planes de cierre de mina está contemplado esos planes de restauración, esos planes de reforestación, porque no podemos dejar el lugar. Imagino que un plan de cierre también amerita una auditoría ambiental. Claro, sin duda. Es que, vuelvo y te repito, la auditoría ambiental debería ser durante todo el proceso, exigirse por lo menos una vez al año las auditorías ambientales. Es importante eso. Bueno, llegamos al final de este cafecito con noticias. Es muy importante porque obviamente somos una región minera que tiene un potencial agrícola y que está apostando ingresar a los BRIC
con muchas hectáreas del territorio que tienen vocación agrícola y que se abandonaron precisamente por el oro. O sea, ¿quién va a estar sembrando yuca si tiene oro debajo de la tierra? Entonces, pero también es un fenómeno cultural en el territorio, porque estamos sacando oro desde el siglo XIX y ya se creó una forma de vida. Pero esa cultura también está mutando en el sentido de que hay mucha presencia de otras culturas, de otras regiones. Bueno, uno de los muchachos que murió en la Bulla Loca era del Zulia, venía del Zulia. Una gran cantidad de jóvenes de los barrios de San Félix se fueron a las minas. Tenemos otros problemas agregados, como el de la trata de personas, el de la esclavitud, el de la prostitución forzada, que son fenómenos que se van dando paralelamente a la producción minera, tanto legal como ilegal, porque el territorio lo facilita, las condiciones económicas lo facilitan. Es un tema para darle continuidad, es un tema para investigarlo, es un tema para denunciar, para formar, para advertir, para hacer un llamado al gobierno a que se tome en serio los artículos referidos a la protección del ambiente de la Constitución y que fortalezcan el Estado en sus condiciones, en su logística, en su transporte, en sus mejoras, porque hay muchos avances científicos que permiten recuperar esa zona afectada. Tenemos que formar aún más a los militares. Tenemos mucha presencia militar, pero tiene que ser una presencia militar calificada en el estudio del ambiente, por lo menos para que tengan conciencia y puedan proteger más. Y la formación del minero, la formación de la población en general. ¿Cómo es que nosotros no tenemos una política formativa ecológica en el territorio para todas esas personas? Debe ser un esfuerzo pedagógico, educativo permanente en el territorio, porque afectar ese territorio es afectar incluso la ciudad. ¿De dónde viene gran parte del agua que nosotros consumimos? Del origen de los cauces de esos ríos. ¿Y de dónde va a salir la producción agrícola del territorio más grande de Venezuela? Es decir, el que va a aportar más hectáreas para la producción agrícola, que es lo que está mostrando como carta de presentación el ministro Castro Soteldo en los BRIC, del Estado Bolívar. Y la agricultura depende del cauce de los ríos del Estado Bolívar. Entonces, si lo vamos a destruir con la minería, vamos a destruirlo todo. Hay que tener mucho cuidado y mucha formación. Espero que este programa haya logrado ese cometido. Si te gustó, por favor compártelo, adviértelo, porque tenemos una práctica de minería que está afectando seriamente el ambiente, tanto la minería ilegal como la minería legal. Y eso es algo que debemos corregir en lo urgente. Bueno, espero que les haya gustado el programa y en otra oportunidad haremos seguimiento a este tema, porque creo que así como un plan de reforestación requiere seguimiento permanente, en lo comunicacional también requiere un seguimiento permanente. Hay algo muy importante y es la información en estas áreas y cómo relacionarlo. A veces el gobierno lo ve como algo fragmentado, como que por allá en el Estado Bolívar, y es precisamente por el desconocimiento de muchos funcionarios que no saben lo que sucede en los municipios mineros, que no saben la relación que eso tiene con la economía, con la ecología, con la cultura. No hay una visión integral, y es lo que nosotros estamos tratando de hacer entender. Cuídense mucho, espero que les haya gustado este cafecito. Agradecidos con José Padilla, con Lenis Rincón de Proingan Rincón, una firma personal, asesores en ambiente y sobre todo especializados en este tipo de asesoría, de trámite de permisos ambientales, de auditorías ambientales. Para comunicarse con ellos pueden llamarlos al 0424. Repite otra vez. 0424 954 0589.
Por mi parte, David Medina se despide. Cuídense mucho, los quiero mucho. Chao.